infidelidad. Éxodo capítulo 20, verso 15 nos dice: no cometerás adulterio. Ahora recordemos, el no que significaba en los mandamientos, ¿sí? Una prohibición, amén, una prohibición. Dios prohíbe, ¿sí? O prohibía, y digo prohibía en pasado, porque en el presente, por medio del mandamiento de Jesús, este mandamiento sufre una modificación, pero una modificación mucho más acentuada o mucho más severa que la que se dio en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura: no cometer o no llevar a cabo el adulterio. Si bien es cierto, el hombre por naturaleza está viviendo inclinado hacia el mal, Dios quiso parametrizar, ¿sí?, la fidelidad conyugal, dando como valor principal esta prohibición, la cual obviamente aplica exclusivamente dentro del matrimonio. Para poder cometer adulterio se necesita estar unido en una relación con un hombre o a su vez con una mujer. Aquellos que tienen relaciones, sí, sexuales, si fuera del matrimonio, es decir, no están casados, cometen fornicación. Pero dentro de una relación matrimonial se comete adulterio. Esa es básicamente la gran diferencia. Ahora, la Escritura por naturaleza, sí, nos prohíbe cometer, ¿qué cosa? Adulterio, tal como lo habíamos registrado. El adulterio se lleva a cabo dentro de una relación de matrimonio, recordando que el matrimonio es el acto por el cual dos personas deciden unirse y compartir todo su ser, ya que los une a ambos un solo y perfecto vínculo, el vínculo del amor. La Escritura menciona que fue Dios el que estableció este primer vínculo entre un hombre y una mujer, y la Biblia así lo registra. Acompáñeme por favor al libro del Génesis. Libro del Génesis. En el primer libro, sí, de la Escritura, nos dice el Señor en el capítulo número 2. Génesis capítulo número 2. ¿Lo tienen? Génesis capítulo número 2. Versículo número 26 y 27. Y luego pasamos, ¿sí?, a los siguientes versículos posteriores. Dice el Señor: entonces dijo Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Capítulo 1, verso 26, disculpen. Capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó, dice la Escritura, Dios, ¿a quién? Creó Dios, sí, al hombre, a su imagen de Dios lo creó. Y ahí dice: varón y hembra los creó. Una vez creados, mis queridos hermanos, Dios se encargó no solamente de formarlos, sino también de unirlos. En el capítulo, acompáñenme por favor, capítulo número 2, verso ahora 18 en adelante. Una vez creados, sí, el hombre y la mujer, fue Dios el que determinó la unión de los mismos. Dice el Señor, verso número 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, sino más bien, que dice el Señor, le haré ayuda idónea para él.
19. Jehová Dios formó pues de la tierra, dice ahí, sí, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y este punto es muy importante. Dice ahí, y la trajo al hombre. ¿Quién la trajo? Sí, Dios, quien la había creado, quien la había formado de la costilla de ese hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Luego su nombre es traspuesto o es cambiado por el nombre de Eva, ¿sí?, el cual significa madre de los vivientes, ya por la promesa de la redención en la cual la mujer habría de recibir por medio del nacimiento de un Salvador. Si todo esto, claro está, después de que el hombre había incurrido en pecado. Pero el nombre inicial de la mujer, sí, creada fue, si su término va, varona. Amén, porque del varón fue tomada. Ahora bien, si Dios es el promulgador del matrimonio, si fue Dios quien inspiró, sí, al hombre para que éste pudiera, sí, coexistir juntamente con una ayuda idónea, Dios de alguna manera con este mandamiento le da garantía a esa relación para que el hombre y para que la mujer se amen y se puedan sí ser leales o puedan ser honestos entre ellos, a fin de no poner a una tercera persona en esa relación. Muchos de aquellos que han podido leer la Escritura, sobre todo en el libro del Génesis, a mí me han dicho: ¿y cómo es posible que Dios haya permitido que hombres como los patriarcas, como Abraham, por ejemplo, sí, hubiera tomado más de una mujer como esposa? Ahora, el hecho de que los hombres, en este caso los patriarcas, hayan tomado esposas o más de una mujer para formarlas como, sí, como madres de sus hijos, no significa que Dios lo haya aprobado. Y hay un texto, sí, fundamental que en la Escritura usted y yo debemos de considerar para saber cuál era la postura de Dios frente a la unión, sí, del matrimonio. Y claro está, cuando el hombre incurría en algo fuera de este orden, Dios lo cuestionaba. Acompáñeme por favor, por un momento, al Evangelio, sí, de Marcos, capítulo número 10. A Jesús se le hace una pregunta frente a esta situación del matrimonio y también del divorcio o del repudio hacia la esposa. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. Ya vamos a entrar en materia. Estamos simplemente por las ramas. Marcos, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Vamos a leer la historia de manera inicial del verso 1, pero quiero llegar más adelante hasta el verso número 5 y con el contexto vamos a respaldar también. Verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, ahí al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, dice ahí, ¿con qué objeto? ¿Con qué finalidad? Para
se acercaron para tentarle y le dijeron y le preguntaron si era lícito, y mira el término que utilizan, es decir, esto es un término legal, si es lícito, si es permitido legalmente, si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, botar o sacar de cobertura a la esposa. Ahora, la postura de Jesús es la misma postura que tuvo Dios allá en el libro de Génesis, capítulo número 2, a la hora de instaurar la relación del matrimonio. Es la misma postura, pero Jesús toma un precedente adicional, dando una explicación de esa postura divina. Mire lo que dice, verso número 3. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Es decir, ¿para qué me preguntan algo que ya la ley lo tipifica? Claro está que Jesús les trata de responder una pregunta a la pregunta que le habían realizado. ¿Con qué fin? De que ellos se dieran cuenta de que Jesús no estaba desapercibido, sino de que ellos se habían acercado simplemente para provocarle. Verso número 4 nos dice: ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y ¿qué cosa? Y repudiarla. Ahora pregunto, ¿los fariseos tenían o no tenían claro el concepto? Sí, el concepto en cuanto a la ley de Moisés. Claro que lo tenían claro el concepto. Ahora, ¿para qué fue la pregunta entonces? Si ellos tenían clara, por así decirlo, en este caso, el renglón bíblico. Obviamente ellos querían provocar a Jesús porque ellos sabían que Jesús defendería a capa y espada los derechos no solamente del hombre, sino también los derechos de la mujer, ya que él pregonaba un evangelio de amor, de perdón y de igualdad, sea este hombre o sea este una mujer. Verso número 3. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos respondieron, verso 4, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar, es decir, darle un documento para que la mujer quede, sí, prácticamente quede liberada de en este caso, sí, del gobierno del hombre o del esposo. Pero recuerden, fue Moisés. Dice la Biblia en el verso 5, porque aquí es donde me quiero concentrar en adelante. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es decir, que el mandamiento de Dios, recuerde que yo aquí he enseñado que existen dos tipos de voluntad dentro de los parámetros de Dios: la voluntad soberana y la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí? Y vemos ejemplos con respecto a esto. La voluntad, por ejemplo, soberana de un padre. ¿Sí? Si un muchacho le dice a la 1 de la mañana: dame permiso que quiero salir. ¿Sí? ¿Cuál será la voluntad soberana de ese padre? Darme permiso, decirle: no, a esta hora no sales. Dígame usted, ¿le da o no le da permiso? No. Pero si el muchacho comienza: pero papá, pero es que es mi mejor amigo, pero mira que es fulano, tú lo conoces, y estás que le te ladra media hora, 1:30 de la mañana, y le hace llamar inclusive de la mamá del amigo o de la amiga del cual quiere tener permiso. El padre puede llegar de alguna manera, puede llegar así, en este caso, ante tanta presión, puede llegar a ser permisivo y puede llegar a decirle: está bien, ándate. Pero, ¿cuál fue la voluntad soberana de ese padre? Que el permiso era negativo para esa salida. Pero tanto fue el malestar, tanto fue el acoso, que termina dejándolo ir. Ahora, el padre sabrá muy bien de que si algo ocurre en esa salida,
sí, hay responsabilidades o consecuencias que pueden sobrevenir, porque la hora a la que se dio ese permiso, sí, es demasiado riesgo, sí, es altísimo de sufrir algún tipo de accidente, de pronto, sí, un acto delincuencial o cualquier otro suceso. Amado hermano, cuando los hombres comenzaron a repudiar a la mujer, en los tiempos, sí, patriarcales, Dios, mi amado hermano, sí, tenía una sola postura: un hombre, una mujer. Una mujer, un solo marido. Jesús les dice a ellos: por la dureza de vuestro corazón, verso 5, os escribió este mandamiento. Verso 6, pero al principio de la creación. Jesús se va básicamente ¿a dónde? A la ley de Moisés. No. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Al origen del matrimonio. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuántas mujeres le trajo Dios al hombre? 2. Dijo, el hombre necesita 2 mujeres para que sea feliz. ¿Cuántas mujeres le trajo? Una sola. Amén. Dice el Señor, verso número 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Recuerden, por eso vimos Génesis capítulo 1. Varón y hembra los hizo, y dice el verso 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. El que está en singular o plural. Y dice ahí, y se unirá a sus o a su mujer. ¿Sí? A su mujer, una sola. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino, ¿cómo lo tiene el Señor puesto? 1, dice ahí, serán, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó o lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es la postura del Señor. Para un hombre, una mujer. Para una mujer, un solo hombre. Pero, mi amado hermano, la prohibición de Dios, lo único que hizo fue nuevamente consolidar lo que en el principio ya se había establecido. ¿Por qué, mi amado hermano? Por la dureza del corazón del hombre. El adulterio, claro está, puede ser llevado a cabo de muchas maneras. Bíblicamente, de acuerdo a lo que hemos leído en Éxodo capítulo 20, ¿qué versículo? Verso número 14. Se sancionaba el acto mismo, sí, del quebrantamiento de esa ley. Es decir, que un hombre o una mujer fueran, sí, de hecho ya marital o sexual, hubiesen incurrido, sí, ya en una violación de ese mandamiento. Ser sorprendidos básicamente en el mismo acto, sí, de una unión sexual, sí, sea con un hombre o sea con una mujer. Eso era catalogado en la antigüedad o en el primer mandamiento, sí, dado por Dios como adulterio. Ahora, dentro de los parámetros de Jesús, el adulterio tiene otra connotación muy diferente. Jesús dice algo más acerca del adulterio. Acompáñenme por favor a los evangelios según San Mateo, y Jesús hace una breve, ¿sí?, descripción del mandamiento dado en la ley, pero acota adicionalmente su perspectiva bajo la mirada, sí, en este caso de la gracia de ese matrimonio. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso número 27. Jesús inicia, está dando un gran sermón allá en el monte de las bienaventuranzas, como se lo conoce. Y Jesús, entre otros tópicos, señala la cuestión del adulterio. Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Recuerden, Éxodo 20, verso. ¿Qué verso? ¿Qué verso? 14. Éxodo 20, verso 14. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio.
Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, sí, recuerde que la codicia no es otra cosa más sin que el deseo o el anhelo ferviente. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿En dónde? Es decir, que Jesús, si estrecha más el mandamiento y redefiniendo el mandamiento, la prohibición, dice, ya no es necesario llegar a un acto carnal para cometer adulterio. Ahora simplemente, si usted lo concibe en su corazón, el acto del adulterio ya se llevó a cabo. Y la sanción o la penalidad sigue siendo la misma. Recuerde que el adulterio está considerado, catalogado bíblicamente como un pecado, y usted y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. Amén. Ahora dice la Escritura en el versículo número 28: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, el adulterio, de acuerdo a la perspectiva de Jesús, no solamente se radica en el acto mismo, ¿sí?, de aquel que se pudiera llegar a cometer ya de manera carnal, sino que ahora Jesús lo redefine y ahora habla de un adulterio mucho más escondido o solapado. Un adulterio que ya no se lo puede prácticamente ver de manera externa, sino que aquella que se concibe de manera interna, en la mente. Toda la batalla de un creyente en este pecado carnal, se lleva a cabo en la mente, en el corazón. Jesús condena esta acción y dice: cualquiera que lo hace ya dentro de su corazón o de su mente, mirando a una mujer para codiciarla, ya con ella ha cometido ¿qué cosa? Adulterio. ¿A cuántos usted ha visto en posturas como esta en la calle? A veces mucha gente dice: mire ese varón, qué sinvergüenza, está agarrado de la mano de la esposa con una fila de hijos y los ojos le bailan como cangrejo. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Pero eso no pasa aquí, eso pasa allá afuera, en el otro planeta. Sí, eso no pasa entre creyentes. Pero el adulterio, mi amado hermano, es algo realmente muy delicado, un tema bastante delicado de tratar. Yo quisiera corroborar lo dicho. Acompáñeme por favor a la Escritura. ¿Cuál era la regla bíblica para el acto ya en sí mismo de la violación de este mandamiento? Acompáñenme al libro de Levíticos y veamos qué nos dice el Señor. Libro de Levíticos, capítulo número 20. Levíticos, capítulo número 20. ¿Lo tienen? La sanción para el adulterio era una sola. ¿Ya lo tiene? Verso 10. Levítico capítulo 20, verso número 10. Dice el Señor: si un hombre, me encanta porque por lo general casi excluye a la mujer, más bien lo hace con la parte más susceptible. En la actualidad, tan susceptible de cometer adulterio lo es el hombre como lo puede ser también la mujer. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ahora recuerde, ¿quién es el prójimo? Toda aquella persona que bien pudiera estar a tu lado. Cualquiera, dice ahí, que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, y aquí la sanción o la penalización es por igual, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué cosa dice? Indefectiblemente serán muertos. Amén. ¿Por qué? Porque incurrieron en una violación, en un quebranto del mandamiento de Éxodo 20, verso número 14. ¿Cuál era el destino de un adúltero? La muerte.
¿Se acuerda usted cuando a Jesús le fue llevada una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? ¿Qué querían hacer todos aquellos que la habían sorprendido? La querían matar, la querían apedrear. Amados hermanos, la sanción del adulterio era la misma. Y ahora en los labios de Jesús, no solamente al cometerla, sino también al codiciarla en el corazón. Recordemos que en la actualidad hay muchas formas de cometer adulterio. No necesariamente de pronto con la gráfica anterior, sino también de aquellos que ya están de alguna manera, sí, en su corazón, están ya creando un vínculo, sí, de una manera mucho más, diría yo, tecnificada. Las formas en las que el enemigo ahora se presenta dentro aún de una iglesia, dentro de los hombres y de las mujeres cristianas, tiene otro tipo de herramientas o de tecnologías que ha utilizado para enganchar a hombres y mujeres dentro de este mundo tan, diría yo, tan horroroso, ¿sí?, tan destructivo como lo es el adulterio. ¿Qué hay de aquella esposa que envía mensajes encubiertos a aquel hombre de pronto que le está calentando la oreja en la oficina? O de aquel compañero de colegio que a los tiempos lo vino a ver y que en ese entonces eran, sí, prácticamente personas que se gustaban. El adulterio puede ingresar de muchas maneras, mi amado hermano, dentro de los hogares cristianos. Es una acción por la cual muchos, si no están apercibidos, pueden llegar a sufrir cataclismos terribles dentro de sus matrimonios. Veamos por favor, sí, un pasaje bíblico referente a esto. Nos dice el Señor. Acompáñenme en el libro Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. La misma prohibición que Dios dio en el Antiguo Testamento, el Señor también nos las da a nosotros como iglesia. ¿Lo tienen? Verso número 9. El mismo mandamiento que Dios lo remarcó en el Antiguo Testamento, en la iglesia actual también está la prohibición. ¿Qué nos dice el Señor? Primera de Corintios capítulo 6, verso número 9. Dice el Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Recuerden, el Señor primeramente clarifica quiénes entran o quiénes no entran en su reino. Y en este sentido, si los que no entran en su reino, si se encuentran en la siguiente lista: no erréis, es decir, no te equivoques, ni los fornicarios. Estos son los que pudieran cometer todo tipo de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. ¿Quiénes más? Ni los idólatras, ni los, ¿qué más? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahí va añadiendo, sí, a esa lista quienes no entrarán. ¿En dónde dice la Biblia? Recuerda, si tu adulterio es de hecho, o si tu adulterio es simplemente, diríamos así, mental, sí, o interno, amado hermano, la sanción que Dios nos da es la misma. No podemos entrar en el reino de los cielos. Si tu adulterio simplemente se limita a la mente, es como que si lo hubieses estado llevando a cabo en tu propio cuerpo. Mira el peligro, mi querido hermano y hermana, si tú le das cabida en tu corazón, en tus pensamientos, el poder de pronto codiciar a un hombre o a una mujer que sí pertenece a otro o a otra. El solo hecho de tú concebirlo en tu mente, tú que estás casado, tú que estás casada o unido con tu esposo, con tu esposa, sí, le abres puertas a Satanás
para que Él, por medio de esa concupiscencia, sí, ensucie tu vida, y como consecuencia eso te excluirá del reino de los cielos. Las formas y las maneras de cometer adulterio, mis queridos hermanos, sí, son un denominador común de esta sociedad. El adulterio no solamente ha ingresado, sí, ya de una manera personalizada, sino que aún la ciencia o la tecnología se presta también como una herramienta para que tanto hombres y mujeres puedan llegar a cometer adulterio por medio de un computador, por medio de una herramienta llamada Internet. Amados, ¿qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo que percibe, sí, nuestra vista? ¿Qué hay de este sentido que el Señor nos ha dado? ¿Lo estamos cuidando como Dios quiere que lo cuidemos? Si una pantalla, un pantallazo, de pronto tú que estás investigando algo, sale por ahí con una mujer semidesnuda, ¿qué haces? ¿Le pones cerrar o dices veamos de qué se trata y le pones abrir? Recuerde que usted puede estar investigando temas de pronto hasta bíblicos, pero oh sorpresa, le da una viñeta que dice Dios, y le dándole ahí, dice, ay, perdón, Dios de la sexualidad, y pum, sale una mujer ahí dentro. ¿Cuál es su forma de reaccionar frente a estas provocaciones? Amados hermanos, si usted logra vencer este pecado, usted tendrá victoria, mi amado hermano, también en su crecimiento espiritual. Porque todo aquel que es dominado por el pecado, sí, o esclavo, sí, del pecado, también sí se hace. Si usted practica el pecado del adulterio, usted se vuelve esclavo de ese pecado. Y el pecado, luego de que lo ha dominado, sí viene a ser su Señor, y usted es un guiñapo o un títere de ese pecado. El adulterio puede ingresar, mi amado hermano, de una manera muy sigilosa con este tipo de aparatos, aún en nuestros propios hogares. No es necesario, mi amado hermano, explicar, sí, de pronto fotografías como esta o gráficas como esta, donde muchas parejas que están casadas de una manera muy inofensiva, mandándose un mensaje de pronto hasta de consejo de Dios, terminan hablando de amoríos y de encontrarse en un lugar para concretar su relación virtual. Amén. Oiga, los amén se fueron a hacer rato de aquí. Pero repito, esto en esta iglesia no pasa. Sí, esto es en otra iglesia, pero que no es de Cristo. Amados hermanos, recuerden que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y como templo del Espíritu Santo nos es prohibido empañar, ensuciar nuestros cuerpos con este pecado tan aberrante como lo es el adulterio. Acompáñenme por favor nuevamente a la Escritura y veamos, sí, en el libro de los Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo número 7. El Señor nos ha dado todo un capítulo para poder advertirnos y ayudarnos en problemas, sí, con el adulterio. ¿Lo tienen? Verso número 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, estoy hablando de la esposa, si será llamada, ¿qué cosa? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre, y recuerde, y ahí lo dice, ya está en el Nuevo Testamento, es libre de qué cosa, de esa ley. ¿Y cómo decimos nosotros como cristianos que ya no estamos en el tiempo de la ley? La ley moral de Dios, la ley de santificación de Dios, rige y tiene el mismo valor que lo tuvo en los tiempos de Moisés como en los tiempos modernos. La única ley que quedó
digámoslo así, si obsoleta era la ley de la justificación por el pecado, donde todo ritual, todo holocausto, toda expiación quedó prácticamente abolida, pero porque Cristo tomó el lugar de esa ley. Pero todo lo que compete a santidad, todo lo que compete a moral, todo lo que compete a ética y los valores del hombre que están dados como leyes en el Antiguo y Nuevo Testamento también están en todo su vigor, y aquel que no obedece esa ley también morirá por esa ley. La Escritura menciona y remarca, mi querido hermano, en este versículo número 3, sí, así que si en vida del marido, quien la esposa, se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Dice el Señor, de tal manera que si ella se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Pero cuándo? Cuando ya el vínculo del matrimonio deje de ser. ¿Qué es lo único que puede borrar ese vínculo? La muerte. Amados hermanos, el adulterio es un tema realmente fascinante. Recuerde, mi querido hermano, no se deje engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. El hombre que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Amén. Si usted está jugando con el adulterio, sea este mental, sea este de manera ya físico, usted si se mete a jugar con fuego va a terminar quemándose. La Escritura nos manda aún en nuestros sentimientos, sí, y nuestras emociones, serle leales a nuestras esposas. Acompáñenme por favor al libro de Malaquías. Miremos qué nos dice el Señor. En el libro de Malaquías, capítulo número 2, verso número 13 en adelante. ¿Lo tienen? Nos dice el Señor: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así nos dice el Señor a los varones o a los esposos: así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Verso 14. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer. ¿De quién? ¿O de qué? De tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Y la mujer dice ahí: de tu pacto. ¿Qué es lo que conlleva ya? Sí, el acto mismo del adulterio. Amados hermanos, cuando el adulterio ingresa dentro ya de una relación matrimonial, automáticamente todo el sistema o el vínculo, sí, de ese matrimonio colapsa y comienza a derrumbarse. Es bien sabido aquellos que han pasado por circunstancias como estas, que luego que el adulterio se hace latente, inmediatamente se rompe la comunicación entre el marido y la mujer. Ya la esposa llama y el marido no contesta. O si el marido a sí mismo llama a su esposa, ya no la localiza. Si están en casa, ya no se hablan, sino estrictamente por los temas, sí, que son de manera ya inevitable, como lo es la comida, el pago de las cuentas y cosas similares, o cómo están los niños. Pero ya se pierde de manera efectiva la relación de la comunicación dentro del matrimonio.
luego de la indiferencia de la comunicación, también, mi amado hermano, comienza a deteriorarse la relación conyugal. Ya el hombre o la esposa no se siente atraído sexualmente por su pareja, porque éste ya se satisface fuera del matrimonio. Lo peligroso de todo esto es que también el riesgo de contraer enfermedades sexuales se hace latente dentro del matrimonio. A veces la mujer no se explica, está sana en su vía urinaria, está sana en su aparato reproductor, y oh sorpresa, de un momento a otro aparece una infección. De un momento a otro la mujer está inflamada. De un momento a otro comienza a descomponerse. Y muchos atañen que son ellos los responsables. Algo comí que me hizo daño. No, mi amado hermano. No necesariamente las enfermedades en los aparatos reproductores son porque algo les ha hecho daño. También pueden ser producto de la infidelidad. Un hombre que se acuesta con una mujer que no es la suya o que no es la que Dios le ha permitido, este es el que transfiere las enfermedades de esa mujer y la contamina a usted, o lo contamina también a usted. Amén. Usted debe de entender que si el adulterio tiene gravísimas consecuencias, aún también para nuestros cuerpos. Luego de esto también, mi amado hermano, en el hogar la paz, totalmente desaparece. Antes la veía hermosa, la piropeaba, le decía que era la mujer más bella. Ahora le dice que es una tonta, que es una estúpida. Si le ve todos los males, antes la veía y la elogiaba, ahora la ve y la menosprecia. Amados hermanos, y la relación del matrimonio, en vez de ser un oasis, se vuelve un infierno. Amados hermanos, el adulterio es un acto por el cual el Señor lo manda a señalar y lo manda también a erradicar dentro de los hogares cristianos. Acompáñenme aún más a la Escritura, mis amados hermanos, y veamos qué también tiene que decirnos el Señor respecto a esto. Acompáñenme, por favor, en el libro de los Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 13, verso número 4. ¿Ya lo encontraste? Hebreos 13, verso número 4. Honroso, es decir, de honra, de respeto y honor. Honroso sea en todos, no en uno. Esto es algo generalizado para todo el pueblo de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. Recuerde, el matrimonio de un creyente debe de ser de honra, de respeto, de amor y de consideración. Y aún más, y el hecho, es decir, y vuestra cama sin mancha. Verso número 4. Y el hecho sin mancilla, es decir, sin mancha, sin corrupción. Amén. Sin depravación, es lo que quiere dar a entender el versículo bíblico. Sin depravación. ¿Por qué? Y ahí está, la contraparte. Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Afuera del hogar tratan a una mujer como basura y las mismas costumbres las quieren introducir con su propia esposa, la cual ha sido coheredera de la gracia, la cual Dios te la puso a ti como compañera, como ayuda idónea. Amados hermanos, tengamos en consideración
que Dios nos ha dado, sí, a nuestra pareja para dignificarla, no para corromperla. Amén. Se fue a la iglesia y me quedé. Verso número 4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice el Señor? Y no, que Dios es amor. Pero, amado hermano, si hay pecado, el amor de Dios, sí, se corre y entra, ¿qué cosa? Entra su juicio. Para los obedientes el juicio de Dios pasa y sale a relucir su amor y su misericordia. Pero si nuestra vida es una vida de adulterio, una vida de corrupción, una vida de no honra, si para el hogar, obviamente sí, es el mismo Dios el que juzga las malas acciones dentro aún de nuestro matrimonio. Amados hermanos, este tipo de adulterio sí queda corto, porque hay otro tipo también de adulterio. Más allá de los daños, recordando de lo que hemos podido ver, que no solamente golpean a la relación conyugal, sino que también logran afectar a quienes, a los más susceptibles de nuestro hogar, que son nuestros hijos. Sí, ellos sí verán y crecerán con la perspectiva que usted mismo marca en medio, sí, de ellos, cuando usted irrespeta la relación conyugal que Dios le ha dado, sí, que respete y honre. Ahora, hay otro tipo de adulterio. Y este adulterio, mi querido hermano, sí, muchas veces aquellos que pudieran decir de manera sabia y también diligente, hermano, lejos está de mí este tipo de adulterio. Pero ¿qué hay del adulterio espiritual? Amados hermanos, acompáñenme a la carta de Santiago. Y aquí si hay un pilo, dicen los muchachos, un montón de adúlteros. Y en este adulterio no se necesita estar casado. En este adulterio no se necesita estar comprometido con una mujer o con un marido. En este tipo de adulterio, mi amado hermano, sí, no se lo puede enlistar dentro ya de una relación conyugal, sí, terrenal. Santiago capítulo número 4, verso 4. Ahora habla de un adulterio, sí, espiritual. Dice el Señor, Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué cosa? ¿En qué? En enemigo de Dios. Amados hermanos, este adulterio no es ya un adulterio, sí, vuelvo y repito, que se lo pudiera llevar a cabo en la carne o en la mente para con tu pareja, sino ahora que este adulterio es con nuestro marido, pero no el terrenal, sino nuestro esposo celestial, con Cristo mismo. ¿O no sabemos que somos la esposa del Cordero? La que ha sido desposada y comprada a precio de sangre, donde las arras o el anillo que el Señor ha puesto ha sido el sello de su santo y glorioso Espíritu, reservándonos para el gran día de la boda. ¿Qué hay de ese adulterio cuando menospreciamos a nuestro esposo, que es Cristo mismo, y le damos rienda suelta, amado hermano, para encajar en este mundo? ¿Qué hay de este adulterio? Donde las almas de los cristianos son cautivadas por las festividades, las glorias terrenales, contaminándonos y empuercándonos en la corriente de este mundo. A eso también el Señor le llama, sí, adulterio, pero adulterio espiritual.
¿Qué nos sigue diciendo el texto? Verso 5. Pregunto, una esposa cuando sabe que su marido anda ya por ahí en pasos indebidos, ¿acaso la mujer sí no pelea por su relación? Los celos comienzan también a causar su efecto, y por eso también las contiendas y las riñas. Mira lo que dice el Señor, verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Qué dice ahí el Señor? Nos anhela celosamente. Hay un celo benigno, por así decirlo, y hay un celo maligno. El celo fastidioso, ese celo, mi amado hermano, que de pronto sí está por encima de la persona acosándolo y que es enfermizo, claro que hace daño. Pero hay un celo, mi amado hermano, que cuida, un celo que protege, un celo que no quiere compartir prácticamente lo que te pertenece con los demás. Ese celo es el que Dios ha hecho habitar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo se sentirá el Señor al ver que su esposa, en vez de buscar su presencia, busca, amado hermano, una fiesta? Que en vez de buscar un tiempo de comunión con Él para enterarse de su voluntad, prefiere, amado hermano, involucrarse en cosas que no le van a edificar. ¿Qué hay, amado hermano, de ese tipo de adulterio? La Escritura, en esa parte, mi amado hermano, ¿qué nos dice? Santiago capítulo 4, verso 4, recuérdelo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. ¿Cómo vencer este tipo de adulterio, mi querido hermano? Acompáñeme a la primera carta de Juan, capítulo número 2. Primera carta de Juan, capítulo número 2. ¿Lo tienes? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 17. Ahí lo tenemos también en pantalla. ¿Qué nos dice el Señor? Si gusta, leamos por favor del 15, pero para llegar al 17, para tomar hilación en la lectura. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, este texto a mí me sirve para las dos aplicaciones. Tanto para el adulterio, por así decirlo, físico, mental, pero también el adulterio es espiritual. Mire cómo le vamos así a darle ese asentamiento, tanto espiritual como carnal. No améis al mundo, dice ahí, ni las cosas que están en el mundo. Yo también bien pudiera decir, no amemos a otra mujer, en el mundo, aquella mujer que el Señor nos ha dado, para este mundo. Amados hermanos, ¿cuántas esposas Dios te ha dado en este mundo? 2, 3. ¿Cuántos maridos el Señor te ha dado en este mundo? 5, 6. ¿O acaso el Señor no te ha separado a una ayuda idónea para ti? En el mundo no hay 2 mujeres para un hombre. Muchos dicen 7 para uno. Amado hermano, esa es la ley del mundo. Y de los que quieren agradar al mundo aceptan esa ley. Pero la Biblia dice que es un hombre para una mujer para un hombre, y ambos serán llamados una sola carne. La Biblia nos dice, no améis al mundo, o no amen tampoco a otras mujeres en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del mundo, sino, dice ahí, del Padre, perdón, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres, amado hermano, vencer el adulterio marital? ¿Quieres vencer el adulterio espiritual? Aplica lo que dice el verso 17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde está la voluntad de tu Dios, amado hermano? Está escrita en estos 66 libros. Léela, pide dirección de Dios para que la puedas vivir. Ora a tu Dios, porque si oras y comes la palabra del Señor, no caeréis jamás, no solamente en el adulterio, sino en ningún tipo de pecado. Porque si tú perseveras, el Señor te guarda y Él te hará vivir en santidad para Él, para tu esposa y para todos aquellos que quieren ver un testimonio reflejado en ti. Amados hermanos, apliquemos estos consejos bíblicos que de seguro el Señor sí honrará a los que le honran. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta gloriosa noche, nos has permitido, Señor, a la luz de tu palabra, analizar este precioso tema como lo es el del adulterio. Mi Dios, guárdanos de ofenderte con nuestro cuerpo, porque todo pecado, Señor amado, que se pudiera cometer, y Dios amado, fuera de este cuerpo, no hay tal ofensa como aquel que se comete con este cuerpo. Y este cuerpo no ha sido hecho para la fornicación, no ha sido hecho para el adulterio, ni las concupiscencias de la carne. Este cuerpo ha sido hecho, mi Dios, para ser templo, morada del Espíritu Santo. Y es en este cuerpo, oh Dios, que tú quieres que vivamos en santidad y honor, dándole honra al matrimonio, dándole respeto, Señor amado, a aquel vínculo que tú has unido, Padre, que es el hogar. Ayúdanos, mi Dios, conforme a tus misericordias, Padre, a poder ser de luz en medio de las tinieblas. Así mi entorno tenga, oh Dios amado, un concepto diferente, Padre, conforme a los dichos de tu boca. A mí, Señor amado, ayúdame a honrar esa palabra. No importa, Señor, si los que están a mi alrededor han incurrido en adulterio. Líbrame, Señor, de ese pecado. Y ayúdame, Padre Celestial, a honrar a mi esposa, a honrar a mis hijos, a honrar ese hogar que tú me has dado, a cuidarlo, porque ahí tu bendición, Señor amado, Señor, tú las has establecido para mí y para todos los míos. Y yo voy a cuidar lo que tú, Señor amado, me has dado por herencia: mi casa, mis hijos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque yo me identifico no con el mundo, sino con mi único Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria, el honor y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor sí nos bendiga. Aleluya.